Hola, bendiciones a todos en este nuevo día. Hoy día seguiremos leyendo las Escrituras en el libro de Números y lo haremos hoy en el capítulo, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 30. Ya la generación antigua había muerto y los últimos fueron llevados por la plaga de Baal Peor. En el capítulo 26 que vamos a leer hoy día, Dios ordenará un nuevo censo. Este tendrá un resultado de poquito más de 600.000 hombres. Es decir, esta nueva generación era prácticamente igual a la de sus padres, que a esta altura ya había muerto en el desierto. Pero podemos ver que el número es prácticamente igual al que salió finalmente desde Egipto. Al pedir este censo, el Señor quería recordarle al pueblo que él había cumplido sus promesas. A pesar de todo lo que hemos leído con relación a la rebeldía del pueblo y la amenaza de sus enemigos, el pueblo está listo para poder enfrentar las naciones que hoy día ocupan la tierra de Canaán. El censo era necesario para ver cómo también se iba a distribuir la tierra una vez que estos ocuparan las tierras de Canaán. Se dieron instrucciones para que la tierra se asignara por suerte a los hombres que fueron contados en ese momento. Además, el Señor había determinado que cada tribu iba a recibir territorio en proporción al tamaño finalmente de la tribu. Así que este censo también indicaba cuánto territorio era necesario para cada una de las tribus. También se hizo censo en los levitas y el número total de levitas fue de 23.000. El número de levitas había permanecido prácticamente inalterado durante los años que anduvieron en el desierto, a pesar incluso, por ejemplo, de la rebelión de Coré, donde habían muerto al menos 250 hombres levitas. Por medio de la lectura de este capítulo también vemos el cumplimiento de la promesa que declaró el Señor en el día que el pueblo se rebeló al escuchar el informe negativo de los 10 espías que habían visitado la tierra prometida. Solo Josué y Caleb serían los sobrevivientes de este viaje por el desierto. Dios es fiel a sus promesas y bendice a quienes confían en Él. En esto quizás podríamos meditar el día de hoy, en que recordar que Dios es fiel a sus promesas, pero también bendice a quienes confían en Él. Luego, cuando leemos el capítulo 27, vamos a ver que este comienza con un hecho particular que nos muestra una actitud totalmente diferente en relación a esta generación en comparación con la generación que ha fallecido en el desierto. En el capítulo 26 vemos cómo se repartirían las tierras. Esto ya es un acto de fe, pero en relación a lo mismo hay un grupo de mujeres que presenta a Moisés la petición de tomar herencia en la tierra prometida, considerando algo que ellas sentían como justo. Moisés lo que hace es levantar esta petición al Señor y el Señor responde de forma positiva hacia ellas. Pero acá lo importante es que hablamos de un acto de fe y de confianza en que el Señor iba a entregar la tierra prometida y por lo tanto estas querían un lugar en medio de ella. En la segunda parte del capítulo 27 vemos cómo el Señor anuncia a Moisés que ha llegado la hora de su muerte. La respuesta de Moisés ante lo que el Señor comunica es preocupación por el pueblo. Por lo tanto, le pide a Dios que dé un guía para el pueblo, para que éstas no sean como ovejas que no tienen pastor. Dios le dice que Josué es el indicado para poder tomar sucesión de Moisés. Este ya poseía el Espíritu Santo. Ahora debía ser reconocido en una ceremonia frente a todo el pueblo para que el pueblo comprendiera que la elección de Josué como el sucesor de Moisés finalmente era algo que el Señor había ordenado y aprobado. En los capítulos 28 y 29 vamos a ver cómo el Señor le indica a Moisés que escribiera finalmente una especie de visión general o resumen de las ofrendas que se habían establecido para los israelitas. Hay que entender que es una nueva generación, por lo tanto es importante que estos lo consideren. Y también se detallan las fiestas y o celebraciones que tendría el pueblo en los capítulos 28 y 29. También debemos recordar nuevamente, o cada vez que estemos leyendo sobre los sacrificios, que es bueno recordar lo que nos dice Hebreos 9:22. Dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto lo debemos tener en mente cada vez que nosotros estemos leyendo sobre los sacrificios, porque cada sacrificio en realidad anticipaba al Cordero de Dios, al Cordero sin mancha y sin defecto, al Mesías.
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él podía expiar para siempre los pecados mediante su ofrenda por el pecado en la cruz. Finalmente, hoy día, cuando lleguemos al capítulo 30, vamos a ver la descripción de lo que se conoce como los votos o votos voluntarios. Vamos a ver que había una limitación para la mujer cuyo voto podía ser modificado por el marido o por los padres. Esto es porque en el Antiguo Testamento el hombre era legalmente responsable tanto por la esposa como por sus hijos. Vamos a ver, tenemos que entender que el objetivo finalmente del voto que menciona este capítulo es un poco recordarnos la seriedad del compromiso que se tiene cuando nosotros de forma voluntaria hemos decidido hacer algo como dedicación a Dios. Así que te animo, hermano, a poder en este día meditar en las escrituras, también a estar orando por esta actividad. Espero que puedas perseverar y animar a tus hermanos también a poder avanzar en esto. Bendiciones.